Gracias al Señor. Ahora sí ya estamos grabando. Bienvenidos hermanos del Facebook, hermanas del Zoom. Y seguimos en nuestra clase de El poder de Dios en mí, que es un estudio acerca del Espíritu Santo y los dones, los regalos que Él nos da. Así que hemos estado estudiando las diferentes categorías. La Biblia usa diferentes palabras para hablar de regalo y déjenme compartir las notas. Les recordamos, hermanos, que pueden ver las notas en las grabaciones de YouTube, que después lo vamos a pasar al canal de Tesoros del Cielo 3. Acuérdense en eso, es Tesoros del Cielo 3 en YouTube y pueden ver todos los estudios que tenemos ahí. Eh, esta serie se llama El poder de Dios en mí. Así que la semana pasada hablamos de los dones carisma y los enumeramos, ¿verdad? Vimos que dentro de los dones carismáticos que podemos encontrar en las siguientes porciones bíblicas, déjeme retrocedo un poquito hablando de los dones carismáticos, se mencionan en Romanos capítulo 12, primera a los Corintios capítulo 12, es el mismo capítulo 12 y primera carta de Pedro capítulo 4 del 7 al 11 y en primera carta de los Corintios 7. En esas porciones se habla del don carismático, o sea, tal vez en nuestra Biblia diga nomás la palabra don, así se traduce como un regalo, pero en el original griego se usa la palabra carisma, los carismas. Así que hemos visto el don inicial, que es la palabra dorea, el don de la salvación, los dones doma, que son los dones que se dan, los cuatro que se mencionan en Efesios 4 de los dones que hemos explicado, que viene a ser como el de misionero, el de un predicador que sabe conectar la palabra, explicarla, conectándola a Cristo, a Jesús y los dones de carisma que están en esas porciones que ya les mencioné. Así que dijimos que aproximadamente se mencionan como unos 24 dones carismáticos en estas porciones bíblicas y aquí están enumerados. Lo que hice para esta clase fue clasificarlos porque dijimos que pueden dividirse en dos categorías grandes, ¿no? Pero aquí antes de seguir, la última mención de dones van a ser los dones merismos, es otra palabra que se usa, una palabra griega para hablar de regalos y en nuestra Biblia se traduce como repartimientos. En una porción bíblica se dice que el Señor ha repartido estas, se los categoriza como señales y prodigios, que es otra categoría, ¿verdad? Pero eso todavía no vamos a ver. Ahorita estamos en los dones carismáticos, pero antes de mencionarlos otra vez para refrescar nuestra memoria, tenemos que ver los propósitos de estos dones carismáticos. Todos tienen eh, básicamente el mismo propósito o la misma idea, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver en cuanto a los dones carismáticos am, que están aquí en el segundo, del segundo al cuarto cuadrito que ven en las notas. Los primeros, que son los dones especiales, como el doma, que es misionero, predicador, evangelista, pastor, maestro, esos sirven para edificar al pueblo de Dios, ¿verdad? Van a impulsar al creyente, lo van a ayudar a crecer en Cristo, ¿no? A acercarse más a Dios y servir a Dios. De ahí vienen los dones carismáticos que son en los que estamos ahorita, que se dividen en dos categorías principales. Los dones hablados, o sea que dones de comunicación o dones como de expresión, aquí están en el segundo cuadrito, dones de expresión como el de profecía o predicación, el de enseñanza, el de exhortación, que es el don de consejería. Ah,
y el don de conocimiento o palabra de sabiduría también. Esa categoría sirven para explicar la palabra de Dios. Los primeros que vimos eran para edificar al pueblo de Dios. Ahora estamos hablando de dones que van a ser usados por Dios para explicar su palabra. El tercer cuadrito que sigue siendo dones de carismáticos, los dones de servicio, esos entran en la segunda categoría de los dones carismáticos. Unos son de expresión, habla o comunicación, y los otros son de obras, de servicio, de actos, eh, de trabajo, ¿no? Y está, por ejemplo, el liderazgo, la administración, el don de servicio, el don de misericordia, el don de fe, y estos sirven para facultar el trabajo de Dios o realizar el trabajo de Dios, permitirlo, ponerlo este, en, en acción, ¿verdad? Dios tiene obras preparadas para nosotros, pero cuando da estos dones se activan, ¿no? Alguien que está liderando está facultando o realizando la obra de Dios. El don de administración, lo mismo. El don de servicio es alguien que actúa para eh, que se vea la obra de Dios e- en, en acción, ¿no? O sea, no es algo eh, metafórico o algo como de tal vez imaginario, ¿no? Que se tiene que ver la obra de Dios y Él usa estos dones para que se vean, ¿no? Los dones de apoyo, que siguen siendo la segunda categoría de obras, está el don de ayuda, el don de dar y el don de la hospitalidad. Y ese sirve para facultar al pueblo de Dios. Uno faculta o realiza la obra de Dios, y la otra categoría de apoyo, dones de apoyo, es para dar poder o habilitar al pueblo de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien necesita ayuda y se le da esa ayuda a través de ese don, se le está empoderando a la persona a que salga adelante, a que glorifique a Dios, a que dé gracias a Dios, a que sirva a Dios, porque se le está dando esa habilidad para que funcione, ¿no? Lo mismo el que da, la hospitalidad aquí no solamente habla de em, recibir a alguien en la casa, sino también como de preocuparse por el bienestar de esa persona, ¿no? Hospitalidad habla de eso, ¿no? Es más allá de nomás dejar que la persona duerma en la casa, pero más bien como estar al pendiente de la estabilidad y el bienestar de algún individuo. Y eso lo faculta. Cuando ese don se ejerce, la persona se va a sentir apoyada, se va a sentir impulsada, va a sentir que no solamente lo siente, pero lo recibe, ¿no? Como de parte de Dios para sacar adelante a sacarlo o a sacarla en cualquier circunstancia, ¿no? Así que todo es Dios obrando a través de nosotros, ¿no? Se va a ver la mano de Dios, se va a ver el poder de Dios, se va a ver la gloria de Dios en medio de todo problema, en medio de cualquier situación, Dios se va a glorificar. Y esas son las tres categorías, ¿no? Dones de expresión, dones de servicio. Bueno, son dos categorías, ¿verdad? Pero aquí en estos cuadritos los hemos dividido en tres para que se pueda entender cómo unos sirven para explicar la palabra, otros sirven para realizar la obra de Dios y otros sirven para ayudar que otros también obedezcan al Señor, a que puedan funcionar, ¿no? Acuérdense en que estamos haciendo una obra con mentalidad de cuerpo, somos un cuerpo, ¿no? Y cuando uno se golpea, rápido la mano, por ejemplo, empieza a sobar, ¿no? Es la obra que está facultando a ese otro miembro del cuerpo a que sienta alivio, ¿no?
hay una función unificante, hay una armonía en cómo funcionan estos dones dentro del cuerpo de Cristo. Y la última categoría de dones que no estamos estudiando ahorita, en un futuro, si el Señor permite y todavía no ha venido, son los dones merismos. Esa es la palabra que usa la Biblia, es un regalo. Merismo quiere decir algo que divide, pero no en el sentido negativo, ¿no? De división, sino más bien que marca una diferencia. Y esos dones que están por el milagro, sanidades, en la categoría de las lenguas y de la interpretación de lenguas, es para establecer la autoridad de Dios. Am, y se dieron mucho al principio del comienzo de la iglesia para confirmar que estas señales, estos prodigios, milagros se daban para a confirmar la palabra de Dios, como para dividir, hacer una diferencia entre los dioses paganos y el Dios de Israel, ¿verdad? Jehová, el Dios verdadero. Se confirmaba, se comprobaba que era la mano de Dios obrando. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita estamos en estas tres categorías, ¿no? Los dones de expresión, los carismáticos, los dones carismáticos y los dones de servicio. Hubo un ejemplo que me ayudó mucho para entender el funcionamiento de estos dones y iba más o menos así, yo le he cambiado un poco, pero se los voy a mencionar para que veamos cómo en una manera práctica, cómo se ven los dones actuando, ¿no? Este, Pensemos que unos minutos antes del servicio o el culto, o sea, antes de que empiece el tiempo de adoración al Señor, un niño entra corriendo a la iglesia, la cual tiene una alfombra clara, y este niño lleva en la mano un refresco o una soda, le llaman acá también. Yo sé que en América Latina a veces le dicen cola, ¿verdad? Pero imaginémonos que lleva una soda o un refresco, ¿verdad? En un envase de vidrio y entra corriendo a la iglesia, ¿verdad? Y se tropieza justo enfrente del púlpito y riega todo el líquido, manchando la alfombra, tumbando y rompiendo los adornos del altar, salpica el líquido sobre los micrófonos y se abre una herida en la mano, ¿verdad? Imaginémonos esa situación, ¿no? El niño entra corriendo, se tropieza por ahí, tumba todo y riega ese refresco colorante, ¿no? En la alfombra clara de la iglesia. Los padres corren a regañar al niño y la mamá, entre enojo y angustia, le grita al hijo y se pone a llorar, ¿verdad? Esa es la escena. Bueno, se levanta rápidamente los que tienen el don de ayudar para recoger al muchacho y llevarlo rápido al hospital o para llamar al 911. Esa es la reacción del que tiene el don de ayudar, va a irse directo, ¿verdad? No necesita que alguien le diga o que pregunten, a ver, ¿quién quiere ayudar en esta situación? Va a ser algo que le trae gozo servir de esa manera, ¿no? Va a enfocarse en el niño, ¿no? Lo va a ir a recoger, va a ir a ayudar, ¿verdad? El que tiene el don de misericordia empieza a consolar al niño y a los padres, ¿verdad? No se preocupen, hermanos, todo va a salir bien, o lo que trae palabras de ánimo, ¿no? Aquí estamos para ayudarlos, algo así, ¿no? Este, el que tiene el don de liderazgo organiza a los hermanos para que no se amontonen y les instruye que se sienten y se pongan a orar. Acuérdense que esto pasa unos minutos antes de que empiece el servicio, entonces ha habido una distracción grande, el enemigo está tratando de obstruir la enseñanza, obstruir la alabanza, está tratando de desanimar, está tratando de desenfocar a todos, porque esa es la obra del enemigo, ¿no? De dividir, empezar
a causar caos, ¿verdad? Todo eso viene de él, ¿no? A robar la paz, ¿verdad? Pero se están levantando los dones. Alguien empieza a ayudar, alguien empieza a traer consuelo, ¿verdad? Está mostrando esa compasión. Se levanta alguien y hermanos, siéntense, pónganse a orar, ¿no? O sea, sale alguien dirigiendo, ¿no? Se pone en acción. El que tiene el don de fe ora que esta situación sea glorificando al Señor, ¿verdad? Ya están reunidos los hermanos ahí sentados, alguien tiene ese don de fe y enfoca que todo Dios está en control, ¿no? Que Dios es soberano, ¿no? Él, no importa lo que el enemigo haga, el Señor todo lo torna para su gloria, ¿no? Él tiene el poder. Y esa persona que tiene ese don de poder depender de Dios, de glorificar a Dios, lo va a hacer verbalmente, ¿no? Va a dirigir al pueblo a que tenga ese pensamiento, ¿no? El que tiene el don de administración analiza la situación y sugiere que se asignen personas que estén a la entrada y cuiden que no haya desorden. Propone que se quite la alfombra, se compren adornos de plástico y hace cálculos de los gastos de los micrófonos y encuentra un lugar donde están en oferta. Miren, ese es el que tiene el don de administración, organiza mentalmente, ¿no? Y se pone en acción. No, no conviene que haya alfombra porque puede tropezarse la gente. Necesitamos personas que estén a la entrada, que den la bienvenida y que se fijen si hay desorden, niños corriendo, que puedan calmar y traer orden. Está analizando el que tiene el don de administración. Dice, ¿para qué tenemos adornos tan peligrosos, ¿no? De vidrio, ¿para qué se pone en peligro, ¿no? Muchas veces entre los dones puede que haya malos entendidos, porque, por ejemplo, una persona que tiene el don de administración pareciera ser una persona puntillosa, ¿no? Que para qué tenemos esto, que para qué hay que sacar esto, y todos quieren, pareciera que está como eh, haciéndose problema. A veces decimos usamos esa expresión, ¿no? Esta persona como que es problemática, ¿no? Pero no, una persona que tiene un don de administración, Dios le faculta de que pueda prevenir problemas o que es muy organizada, ¿no? Esa persona en un don de administración, ¿no? Y no solamente que analizó que hay que comprar nuevos micrófonos, pero ya buscó donde hay lugares donde están más baratos, o sea, hizo un trabajo. Ese es el don de administración. Bueno, como sugirió el que tiene el don de administración, se necesitan personas que estén a la entrada y que pongan orden. Dos hermanos con el don de servicio se apuntan para ejercer el ministerio de bienvenida a la entrada, ¿no? Y con gozo dicen, yo quiero servir, yo quiero atender a esta necesidad, ¿no? Se levanta alguien con el don de dar y ofrece pagar el gasto de limpieza de la alfombra o el reemplazo de la misma y comprar nuevos micrófonos. Eso le sale con generosidad, no hay que estar rogando, no hay que empezar un banco de fondos, a ver cuánto da cada cual, ¿no? El que tiene el don va a decir, yo quiero hacer esto, yo pongo el dinero para que se compre o se compren nuevos micrófonos, ¿no? Están todos accionando de una manera real y práctica. El que tiene el don de sabiduría se va a levantar y va a explicar que el templo es un lugar de adoración y no un parque de recreación, que parte de la adoración es la reverencia y la admiración que se le da a Dios, ¿verdad? Está en una manera exhortativa, como un consejo en un sentido, diciendo, trayendo a memoria, ¿no? De que el tiempo que se le da a Dios en el templo todo tiempo, ¿no? Pero debemos de actuar
reverencia, ¿verdad? Con un temor en un sentido, ese sentido de adoración, de admiración, ¿no? Es un lugar especial, ¿no? Donde nos encontramos con Dios. El que tiene el don de enseñanza preparará un estudio acerca de cómo Cristo levanta al caído y lo restaura. Y el que tiene el don de consejería o exhortación hablará con los padres de la congregación para explicarles lo que la palabra enseña acerca del enojo y la crianza de los hijos, ¿verdad? Porque tiene el don, ¿no? De enseñanza, va a poder eh, aplicar las verdades de la palabra de Dios a esa situación, ¿no? A aconsejar a los padres, a hablar acerca del coraje, del enojo, que no es parte del creyente, ¿verdad? Que uno, la disciplina se tiene que hacer en amor, ¿verdad? Porque vio la situación que surgió, ¿no? El que tiene el don de profecía explicará cómo Jesús se comportaba en el templo y cómo fue el Hijo perfecto y nos da de su santidad cuando ponemos la fe en Él. Ven, enfoca la enseñanza al Cristo, al Mesías, lo que Él hizo, ¿no? Lo que Él es y lo aplica a la situación. El que tiene el don de evangelista dirá que todos hemos caído y nos hemos alejado de Dios, pero que aún así Jesús, el Cristo, vino a buscar al herido y desobediente para morir y salvarnos de nuestros pecados y del castigo que se merecía nuestro pecado. Igual, el evangelista va a aplicar la situación a la situación general de los individuos, ¿no? Que necesitan redención, necesitan ser perdonados y se puede encontrar esa solución en Jesús, ¿verdad? Así que también aplica el momento. El que tiene el don de pastor maestro, perdón, aquí se me movió. El que tiene el don de pastor maestro anima a la congregación a que siga sirviendo y obedeciendo al Señor en todo y los bendice en el nombre de Jesús, ¿verdad? Está viendo el pastor todas las ovejitas trabajando, ¿no? En esta situación, en este evento inesperado, un momento de este, dificultad en un sentido espiritual, porque fue una prueba, ¿no? Aquí está este niño que se cae, se rompe la mano, está sangrando, pero todos están ejerciendo el don. El inconverso que esté ahí en esa congregación o el hermano carnal que no ejerce ningún don, comentarán, la culpa la tiene la iglesia y el pastor que deja que los niños corran y no ha creado un ministerio de entretenimiento para los niños, ¿verdad? Se puede dar, ¿no? Y empiezan a buscar quién fue el culpable de la situación. O dirán, ahora empezarán a pedir dinero, todo por la culpa de esos padres hipócritas que pretenden santidad, pero no crían bien a sus hijos, ¿verdad? Se puede dar, ¿no? Está la gente pensando, a lo mejor no lo digan, pero lo están pensando, ¿no? Este, ¿Por qué dejan que corran los niños en la iglesia? Estos papás que no crían bien a sus hijos, ¿verdad? Pura crítica, acusación, ¿verdad? Que viene del enemigo. Dice, de todas maneras, pueda que digan, esta iglesia tiene mucho dinero y no les afecta estas situaciones. Ahí el que tiene el don de discernimiento de espíritus se acercará a estas personas y los llamará al arrepentimiento, ¿no? A un cambio de mente. Pueda que digan, hermano, tal vez no digan, yo sé que esto están pensando ustedes, pero perciben, ¿no? Y de alguna manera el Señor los guía a que eh, se siente ese malestar, ¿verdad? Como ganas de, como una crítica, ¿no? Y se puede acercar y tratar de cambiarlos de opinión, ¿no? El cambio de mente es el arrepentimiento, ¿no? Como decir, hermanos, aprovechemos esta circunstancia para corregir ciertas cosas y saber que Dios quiere usarnos para edificarnos, para animarnos, para corregirnos a través de su palabra, ¿verdad? Tengamos un espíritu de amor, ese tipo de eh,
como aborde, ¿no? Se aborda la situación con esa perspectiva, no como acusando, ¿no? Como decir, ustedes siempre son los problemáticos, ustedes son los que siempre salen con estas críticas, no, sino que el que tiene ese don va a ser usado por Dios para aprovechar la situación y corregirla, ¿verdad? El niño salió bien del procedimiento. Acuérdense, es una ilustración, no, como dicen en las películas, cualquier parecido a alguna circunstancia que esté pasando, es pura casualidad. Nadie me ha contado nada de alguna iglesia o de algún hermano. Esto es una ilustración que escuché y le añadí más detalles, ¿verdad? El niño que se cayó y rompió todo dentro de la iglesia, el niño salió bien del procedimiento, le tuvieron que poner 10 puntos. El Señor le dio sanidad y la iglesia fue usada para edificarse, ayudarse, instruirse y equiparse con la palabra de Dios. Accionaron los dones de expresión, de comunicación, el don de consejería, el don de enseñanza, el don de palabra de sabiduría, está el don de profecía, ¿verdad? Todo está ahí. Y los dones de actos, ¿verdad? Los dones de acción, el don de misericordia, el don de ayuda, el don de dar, el don de, ¿cuál más tenemos? El don de liderazgo, de administración, que es tan importante, ¿no? El don de, el evangelista, el don del pastor maestro, el don de discernimiento. Hubo un despertar de acción y apoyo, un corazón de amor y perdón, una actitud de misericordia y gracia y un corazón de adoración y gloria a Dios. A pesar de que el enemigo quiso interrumpir el tiempo de adoración a Dios, el tiempo de instrucción en el Señor, no se salió con la suya, ¿verdad? Porque el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, se movió en la congregación, ¿no? Y hubo mucha sabiduría, mucha humildad y obediencia. Cada uno accionó con el don que había recibido y el niño salió bien, gracias al Señor, y aprendió también y hubo instrucción, ¿no? Aprendió su lección, ¿no? Y aquí lo vemos ya sentadito. Más cauteloso, ¿no? Más respetuoso en esas circunstancias. Así que ahí podemos ver de una manera ilustrativa cómo los dones se accionan. Y también podemos ver cómo puede haber un encontrón, un malentendido entre un don y otro cuando no se aprecian cuán diferentes son. Porque, como digo, el don de ayudar se enfoca solamente en el ayudar, pero no anticipa cómo se puede prevenir, cómo se puede organizar mejor. Entonces pueda que diga, bueno, nadie ayuda, solo yo estoy ayudando. Pero porque ese es su don, se enfoque en la ayuda específica de la persona. Pero hay otra persona que se está enfocando en bueno, yo voy a dar para comprar lo que se dañó. Ese es el don que esa persona tiene y no lo demuestra en ayudar físicamente a la persona, pero lo va a demostrar ayudando económicamente en la situación. Así que cada persona con nuestro propio don tenemos que ser cautelosos y no querer que todo mundo ejerza de la manera que nuestro don ejerce, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos el don de enseñanza, por ejemplo, nosotros nos vamos a enfocar en, sí, vamos a dar una clase de cómo los padres tienen que educar a sus hijos, cómo el creyente tiene que crecer en su carácter, ¿verdad? Entregar su temperamento a Dios, de que haya sea controlado por el espíritu, se va a tratar de dar una serie, 10 pasos a cómo dejarse guiar por el espíritu, porque ese es el don de enseñanza, entonces se va a enfocar
en esa área, ¿no? De que cómo edificar. Acuérdense como hemos visto aquí las categorías, ¿no? Unos están para equipar al pueblo de Dios, otros están para explicar la palabra de Dios de una manera práctica, ¿no? Cómo se pueden corregir en nuestra vida las cosas que Dios quiere corregir. Otros están para realizar la obra de Dios, ¿verdad? Como el liderazgo, la administración, el servicio, la misericordia, la fe. Y otros van a estar ahí para habilitar al pueblo de Dios a que ejerza su papel como miembro del cuerpo, ¿no? O sea, si está caído, si está golpeado, si está lastimado, ahí entra el don de ayuda, el don de dar y la hospitalidad, ¿verdad? Y todo esto sirve para el avance de la iglesia, ¿no? La edificación. Así que aquí están los dones carismáticos en esa división. Dice, hemos visto que las escrituras usan esta palabra carisma en las porciones de Romanos 12, Primera Corintios 12, Primera de Pedro 4 y Primera Corintios 7. Dice, y mencionamos que hay aproximadamente 24 diferentes dones carismáticos. Decimos aproximadamente porque hay veces que ciertos maestros eh, cuentan más y otros quitan, así que depende quién esté enseñando, ¿verdad? Es que van a decir entre 20, 24, otros dicen hasta 30. Y estos dones carismáticos, hemos dicho, se pueden dividir en dos grandes categorías. Los dones de comunicación, de habla, de enseñanza, o lo podemos llamar también dones de expresión, ¿verdad? Porque se va a usar la boca. Y, y los dones de acción, los dones que son de obras de edificación o obras facultativas, le llamamos cuando de alguna manera van a ayudar a impulsar a alguien a que se acerque a Dios, a que sirva más al Señor, a que sea edificado, ¿no? Y aquí tenemos las categorías. Eh, el don de profecía, don de enseñanza, don de consejería o exhortación, el don de palabra de sabiduría y el don de palabra de ciencia o conocimiento son dones que entran a esa categoría del hablar, ¿verdad? Podemos incluir el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas, aunque esos se apuntan más a ser dones que confirman o dan la autoridad en, a la palabra de Dios, ¿verdad? Así que por eso no los incluimos ahí porque se van a incluir en la categoría de los merismos, las señales o los prodigios dados a la iglesia primitiva. Y los dones de acción están los dones de servicio, los dones de repartición, ese es el que da, el don de dar, ¿verdad? Reparte sus bienes, reparte sus recursos, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser dinero, puede ser tiempo. Hay personas que dan sus cosas, ¿verdad? A veces, o sea, dependiendo cómo el Señor, hay variedad y diferentes manifestaciones en cada don. Vamos a ver el otro, el don de misericordia, ¿verdad? El ser compasivo, el preocuparse por otros. No todos tienen ese don. Hay gente que escucha que alguien está pasando por pruebas y sigue adelante, ¿no? A lo mejor piensa, bueno, como administrativo, ¿no? Cómo esta persona puede evitar estar cayendo en estos problemas, pero el don de misericordia va a estar más interesado en el individuo, no en la situación, sino cómo eh, consuela, cómo fortalece a la persona que está pasando dificultades. El don de fe, el don de sanidad, los dones de sanidad. Es importante notar que cuando hablemos de ese don, no está en singular, sino que la Biblia habla de plural, muchos dones de sanidades, muchas maneras
de que el Señor dé sanidad. No, no es un método, como hay veces gente que dice, tiene que ser de esta manera, ¿no? Vamos a ver cómo la palabra habla de diferentes mm, palabras griegas que hablan de diferentes métodos, como usa la palabra terapia o terapéutico, es una manera de procesos, un procedimiento, ¿no? No, no es algo instantáneo. Por eso es dones de sanidades, no, no es la misma eh, táctica o la misma opción siempre, puede cambiar de acuerdo a la voluntad de Dios. Dones de hacer milagros, dones de discernimiento de espíritus, dones de diversos géneros de lenguas, dones de interpretación de lenguas, don de ayudar, don de administración y don de hospedar. Y también mencionamos estos dos que se usa la palabra carisma cuando se habla del don del celibato. Es un regalo que algunas personas dentro de la iglesia tienen, miembros de la iglesia que les regala la facultad de no necesitar de tener relaciones, están completos, se sienten tranquilos, no hay esa inclinación y así de esa manera pueden servir más al Señor, mejor, en un sentido, enfocarse solamente en el Señor y no en una pareja, ¿no? Pero también en ese mismo contexto habla del regalo del matrimonio, el carisma del matrimonio. Es un regalo, es algo que también Dios concede, ¿verdad? A los individuos que buscan, ¿no? Por no tener esa facultad de sobrevivir sin tener relaciones, Dios les concede también el carisma del matrimonio, el don de casarse. Así que a muchos no usan, no incluyen estos dos en los dones carismáticos, pero en esas porciones que les di, en el original se mencionan como regalos carismáticos, como don, el don del celibato y del matrimonio. Así que si el Señor permite, la próxima semana vamos a estudiar los dones de la expresión, del habla o de la comunicación y ya hemos visto como un fundamento de cómo se vería o en una situación real dentro de la iglesia, cómo los diferentes dones se activan y cómo cada cual ejerce su don dentro de los parámetros establecidos para ese don, ¿verdad? Ahora, si el Señor permite, vamos a explicar un poquito más en detalle cómo se vería el don de profecía, el don de enseñanza, el don de consejería, el don de la palabra de sabiduría y el don de conocimiento. La Biblia en español lo categoriza como palabra de ciencia, pero también se puede traducir como el don del conocimiento, ¿verdad? Así que vamos a dejar ahí la clase y darle gracias al Señor por ser tan generoso con su pueblo, ¿no? Cuánta bendición. De amor nos da. Por eso dice la palabra que el Espíritu de Dios, lo primero que hace en nosotros es derramar el amor de Jesús para que podamos accionar con esa visión, ¿no? De edificarnos los unos a los otros, de tenemos de explicar la palabra, ¿no? Para acercarnos todos más a Dios y de ejercer la obra de Cristo. Hay cantos bien lindos que hablan de que somos las manos y los pies de Jesús, ¿verdad? Somos la boca del Señor, ¿no? Él consuela, Él aconseja, Él corrige, ¿verdad? A través de su palabra. Todo esto funciona con el uso de la palabra de Dios ya escrita, ya inspirada y ya dada, ¿no? Una vez dada. Unos explican la palabra, otros equipan al pueblo de Dios con la palabra, otros hacen la obra, sirven para que otros puedan también a su vez servir y amar a Dios. Ah, es algo maravilloso, ¿no? La función del cuerpo. Y todo eso gracias a la generosidad
de Dios a través de su Espíritu Santo. Así que vamos a orar y darle gracias al Señor por esos regalos y pedirle al Señor, ¿no? Que nos siga este, iluminando nuestro entendimiento para saber cómo Dios nos quiere usar. Tal vez vamos identificando, oh, eso es lo que a mí me encanta hacer, o esto es lo que me trae gran gozo en servir al Señor, ¿no? Y uno se puede ir ubicando y decir, ahora entiendo, ¿no? ¿Dónde Dios me puede usar mejor? ¿Dónde puedo, encajar, ¿no? Como edificar a otros, donde puedo explicar la palabra de Dios a otros, donde puedo impulsar a otros, ¿no? Acuérdense que el propósito de los dones es la administración, es como servir a otros, ¿no? Los frutos del Espíritu es para uno, para que Dios trabaje en uno y se refleje a Cristo en uno. Pero los dones es sirviendo al cuerpo, edificando al cuerpo de la manera que el Señor lo haría. ¿Verdad? Así que vamos a darle gracias al Señor por eso. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, Señor, porque tú estás en todo, Señor. Tienes el control de toda circunstancia. Guías nuestro corazón, nuestra mente, Señor, nuestras manos, nuestros pasos para que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, sea para tu gloria, Señor. Padre, ayúdanos a, como dice tu palabra, a mantener la unidad de tu espíritu, Señor, sabiendo que cada uno cumple un propósito diferente, pero somos uno en Cristo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Gracias, Señor, un solo espíritu. Gracias porque tu espíritu ha derramado tu amor en nosotros y nos ayuda a animarnos, a perdonarnos, a soportarnos, a consolarnos, Señor. Te alabamos, Señor, porque eres perfecto en todos tus caminos, Señor. Padre, perdónanos, Señor, por a veces hacer las cosas como nosotros queremos. Señor, ayúdanos a tener tu visión, tener tu corazón, Señor, y a entender que somos tu cuerpo, Señor. Tú eres la cabeza, tú eres el que dirige, eres el capitán, Señor. Tú eres el único Señor, nuestro dueño. Señor, gracias, Padre, porque ah, a través de los dones, Señor, podemos servirte y podemos traerte gloria, Señor. Gracias por ser tan generoso con nosotros, porque sabemos que a todos nos has dado por lo menos un don. Gracias por tantos regalos, Señor. Te bendecimos, te alabamos por tu victoria, Señor Jesús, porque somos tuyos y somos tu cuerpo, Señor. Ah, te alabamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Adelante con Cristo.